a todas y todos, estudiantes y profesores, a esta mesa en el marco del 10º Seminario Internacional de Microeconomía Heterodoxa. El tema central del seminario se enfoca en explorar las teorías microeconómicas que aportan a la comprensión de la dinámica de la acumulación capitalista en la era actual de la tecnología. Busca profundizar en el análisis de cómo las teorías microeconómicas heterodoxas pueden explicar los procesos económicos complejos en un contexto actual de rápidos cambios tecnológicos y geopolíticos que requieren análisis críticos en procesos clave como la determinación de precios, salarios, inversión, flujos de capital y en general en los procesos de acumulación y competencia. En particular, el tema del seminario es la determinación de la dinámica de precios e inversión en la economía mexicana y consideraciones sobre los flujos de capital entre naciones. Y el tema de esta mesa es la inversión extranjera directa y nearshoring en México, análisis subnacionales. Para ello contamos con 4 ponentes, de los cuales daré una breve semblanza antes de iniciar con las exposiciones. Primero, el doctor Cuauhtémoc Modesto López presenta el tema de determinantes de localización de la inversión extranjera directa en San Luis Potosí. Él es doctor en Economía por la UNAM, miembro del SNI nivel candidato, actualmente profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Jaime Alberto Prudencio Vázquez presenta el tema El papel de las economías de aglomeración en la atracción de inversión extranjera directa, doctor en Economía por la UNAM, miembro del SNI nivel candidato, profesor investigador del Departamento de Economía en la UAM Azcapotzalco. La doctora Aurora Marcial Flores presenta el tema Determinantes financieros de la inversión extranjera directa automotriz de origen chino, el caso de MILT. Ella es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del SNI nivel candidata, profesora investigadora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Finalmente, el doctor Samuel Ortiz Velázquez presenta el tema Inversión extranjera directa, determinantes y efectos, el caso de Coahuila. Doctor en Economía por la UNAM, miembro del SNI nivel 1 y profesor titular A de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Iniciaremos las exposiciones con el doctor Cuauhtémoc Modesto López. Les recordamos que cuentan con 15 minutos para su exposición, para finalizar con una ronda de preguntas. Adelante. Pues buen día a todos y todas. Celebro este evento que está llevando a cabo la Facultad de Economía de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también un saludo y un agradecimiento a nuestro amigo, nuestro colega y quien ha motivado justamente esta mesa, el doctor Samuel Ortiz Velázquez. Gracias, Samuel, por estas iniciativas y por el dinamismo que has mostrado justamente para discutir temas afines a la inversión extranjera directa desde el foro pasado, el Plan México, en fin. Gracias, Samuel, por convocarnos. Y desde luego saludo compañeras y compañeras de la mesa. Lo que voy a compartir, usted está ahí en la... creo que desde aquí lo puedo... si me ayuda, bueno, gracias. Bueno, es el título, ahí está el contenido. Sí, desde ahí lo puedo. Perfecto. Entonces, puedo. Sí, gracias. Así es mejor, ¿verdad? Perfecto. Gracias, qué amable. Bueno, encontrarán ustedes el contenido, desde luego, por obvio del tiempo, voy a ser lo más concreto posible porque hay varios cuadros gráficos, pero quisiera centrarme primordialmente en el contexto, ¿cierto? Esto deriva de un análisis realizado entre 2007 y 2019 sobre la dinámica que genera la industria automotriz en nuestra ciudad. Podemos decir nuestro estado, pero realmente son 10 municipios en los que tiene un impacto la presencia de plantas ensambladoras de marca alemana, BMW, pero la más reciente, General Motors en 2008, y la posible instalación de Ford en 2016-2017, sin embargo, por razones de geopolíticas, la llegada del primer periodo del actual presidente
Trump en ese momento, pues Ford decide mudar lo que ya había establecido, ¿cierto? Entonces, este análisis pues lo llevo a cabo justamente en este periodo. Sin embargo, tengo también a continuación datos actualizados de la inversión reciente. Es un análisis en dos planos: el análisis macroeconómico, justamente que quizás ahí no haya mucho que decir, pero tampoco es que se haya dicho todo, pero me refiero a el accionar del Estado, ¿no? Entonces, este es del Estado de San Luis Potosí, de la entidad gubernamental, en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, creo que la parte territorial es, a mi entender, la más provechosa, la más rica en cuanto a datos, en cuanto a sucesos, y nos lleva a estadios comunes. Sin lugar a duda, tampoco es algo distinto a lo que está pasando, lo que se mencionó en la mesa anterior. Aquí lo refiero en esta hipótesis de la cual parto. Decide incrementar la inversión extranjera directa, su presencia. Voy a hacer solamente aquí una aclaración. Y refiero el término cadena de valor global, cadena global de valor autopartes automotriz, de manera arbitraria, quiero puntualizarlo, a estas tres subramas, perdón, de CIAN INEGI, la subrama 3361, 362, 363, lo que se conoce como el subsector fabricación y equipo de transporte. Esto es la fabricación, ensamble de vehículos y de partes y autopartes, ¿cierto? Autopartes, quiero decir, veremos que el dato de la 3362 está ausente, los datos no son muy constantes, justamente porque tiene que ver con remolques, un poco en ese sentido, pero sí quiero puntualizarlo porque a lo que refiero a partir de ahora como cadena de valor global autopartes automotriz es justamente estos tres subsectores. Y bueno, parto de esta hipótesis, insisto, fue una motivación derivada de mis estudios de doctorado, que el doctor Dussel probablemente coordinó, fue mi asesor, y estoy también, seguí un poco la pauta. También el estudio es más amplio porque refiere a temas de China y la dinámica de la inversión china, pero en esta ocasión centro lo que pasa o por qué llega la inversión extranjera directa automotriz a San Luis Potosí, que quizás ustedes como estudiantes y nosotros también como académicos, pues lo podemos palpar, ¿no? Hay precondiciones que están presentes en el ambiente, incluso podemos decirlo así, pero a la hora de ir a los datos, pues no, y de las acciones que lleva a cabo una entidad pública, pues nos percatamos más de ello. Aquí el dato es hasta 2018, más adelante lo tengo actualizado, y esto es a nivel nacional por las fracciones que ahí he referido. Vemos una presencia constante y creciente, sobre todo a partir de 2008, 2010, y cómo va creciendo desde luego a partir de 2012 a nivel nacional. Eso es un poco para poner el contexto. Y esto es lo que quisiera centrarme, es el dato más reciente, hago en esta trayectoria, desde luego con datos de la Secretaría de Economía, y en esta ocasión un distingo de por ahí, bueno, es el subsector 3361 y 3363, les decía. Entonces vemos cómo, gracias, cómo ha venido creciendo de manera gradual, quizás a partir de 2000, aunque General Motors, la ensambladora, en su primera inversión llega en el 2008, su registro o más evidente es a partir de 2010, vemos un crecimiento, sobre todo por otra inversión que lleva a cabo del mismo monto. Primero llega con $1,000 millones de dólares y después una inversión paralela de otros $1,000 millones de dólares para primero su planta de ensamble del modelo Aveo y posteriormente la planta de transmisiones de General Motors. Y vemos ahí en 2017 también una posible arribo de Ford, ¿no? Estuvo, de hecho, se adquirió el terreno, fue provisto por el gobierno del estado, ahora lo voy a comentar rápidamente, y después de ello, pues decide irse. Sin embargo, ya previamente, de 2015, ya el gobierno del estado en turno había estado en periodo de negociación con la hoy ya planta de BMW, la primera planta de BMW, porque hay dos inversiones que se han hecho, una de ensamble de vehículos, desde luego, y otra inversión de baterías, ¿cierto? Entonces,
aquí está, vemos una creciente presencia. Entonces, esto es motivo justamente para este análisis que he seguido, digamos, he dado seguimiento. Aquí vemos ambas subramas en un mismo gráfico. Vemos cómo ha venido creciendo. No voy a aterrizar ya en los datos, está el gráfico, pero desde luego con gusto puedo compartir la base de información la cual sustenté este planteamiento, este gráfico. Y bueno, entramos a la parte descriptiva. Sin duda alguna, las políticas meso, bueno, el sector meso, decía, es con el cual me conduje. El accionar del Estado pues se concreta en dos, digamos, puntos focales. Políticas semiactivas, ¿cierto? Siguiendo este documento de la CEPAL, de Michael Mortimer, políticas activas y proactivas y pasivas, en este caso son políticas semiactivas, ¿cierto? Uno en el sentido de la donación del terreno, ¿no? El gobierno del Estado, dentro de su provisión de terreno, pues le aporta a las ensambladoras con una lógica de fomentar el desarrollo económico, el empleo, desde luego. Y por otro lado, algo que ha venido impulsando de manera gradual, constante, la creación de un sistema educativo de carácter público, ¿cierto? A nivel medio, pero también mayormente a nivel medio superior y a nivel superior. Por mencionar la última proyecto que se llevó a cabo es la Universidad Metropolitana de San Luis Potosí, que justamente tiene carreras afines al sector industrial, también la Universidad Tecnológica y desde luego la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, que pertenece a este sistema de universidades politécnicas. Adicional a ello, ya consolidado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con ampliación de carreras orientadas al sector metal mecánico, al sector industrial. Entonces, estas son las dos vías con las cuales participa el Estado, ¿cierto? A través de los recursos, gestión de recursos, terreno, algunos estímulos, primordialmente la excesión de impuestos estatales y locales. Y en esta parte es donde, digamos, los datos me condujeron, viene una narrativa de qué es lo que llevé a cabo, un análisis de los salarios. Y en este caso, lo que hice fue recurrir a tanto información de INEGI, pero también a la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Por lo que reportan los patrones, las empresas en Seguro Social. Entonces ahí viene la narrativa, no voy a referir mucho. El programa al cual he referido me fue de apoyo, fue el programa R, ¿no? Incorporé los datos y aquí estoy, digamos, describiendo el proceso, de tal modo que me condujo a elaborar esta tabla por el periodo de tiempo mencionado, 2007-2019. Y bueno, pues por los años que estoy contemplando, ¿cierto? Y aquí es donde quisiera centrar mi atención en esta parte, ¿no? Es un constructo, bueno, no se alcanza aquí a ver bien, pero es un comparativo salarial entre México y San Luis Potosí, perdón, y Estados Unidos, de acuerdo a la clasificación del Bureau of Labor Static en el sector 3361 y 362, lo mismo, pero en Estados Unidos. Me arrojó que en el periodo, en promedio, en 2007 a 2019, el salario en la cadena global de valor de partes automotriz de San Luis Potosí en dólares se promedia un pago de $24.62, lo que en el caso de una planta en Estados Unidos promedia $200.70. Mi conclusión es que un trabajador se logra ir, pero quisiera ahí que un trabajador en San Luis Potosí, en el subsector fabricación de equipo de transporte, gana al día un 12.2%, apenas un 12.2% de lo que gana un trabajador en Estados Unidos en el mismo subsector. Es decir, a esto arbitrariamente, desde luego, le denomino competitividad salarial, ¿no? Entonces, quiere decir, pues, salarios bajos, pues, ¿no? Precarios, por llamarlo así, y más en este comparativo con Estados Unidos. Es una de las explicaciones también adicional a las acciones que lleva a cabo el gobierno del Estado, pues el por qué se instalan en San Luis Potosí. Es barato producir en San Luis Potosí, es barato fabricar. Y ahora amplié este estudio lo dividí en tres digamos, rubros, hice el mismo procedimiento, pero ahora me centré en el caso de San Luis Potosí,
a nivel nacional, los 32 estados de la República, y un punto que yo, digamos, también aporto, planteo, que es alrededor las localidades de los estados que están en un radio de 300 kilómetros de la zona industrial de San Luis Potosí. ¿Y por qué digo arbitrario? Porque deriva justamente una declaración, no es tema menor, del entonces secretario de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, donde mencionaba que ya a San Luis Potosí no se le veía solamente como a San Luis Potosí, sino se veía en un constructo regional, en un radio de 300 kilómetros. Entonces, derivado de ese planteamiento, una autoridad o una persona que toma decisiones en ese tema, es que tomé esa información y lo que hice fue observar el mismo procedimiento en los municipios que están justamente en ese radio de 300 kilómetros. Y entonces ahí, disculpen que no puse el encabezado, pero se trata en la primera columna del caso de San Luis Potosí, bajo el mismo procedimiento que previamente está descrito, y el caso a nivel nacional, y en el caso justamente de los municipios que están en un radio de 300 kilómetros de la zona industrial de San Luis Potosí. Entonces, el resultado pues tampoco es tan distinto. La competitividad salarial en este periodo es de un 12.2%, en el caso de San Luis Potosí, a nivel nacional es de 13.9%, y en el caso de estos, digamos, municipios en un rango de 300 kilómetros de la zona de San Luis Potosí, es de 13.7%. En este comparativo sigue siendo San Luis Potosí, la zona industrial de San Luis Potosí, pues un territorio que oferta salarios sumamente competitivos, incluso comparándolos en este comparativo quiero decir con Estados Unidos, es decir, es barato producir en San Luis Potosí. Claro, quizás la diferencia no sea tan notoria a nivel nacional, con los estados, el cúmulo de estados a nivel nacional, que conforman el país, quiero decir, con también el rango de 300 kilómetros. Entonces, bueno, pues es una de las explicaciones que me lleva a inferir que San Luis Potosí es un estado que el costo de la mano de obra es barato, máxime en este comparativo con Estados Unidos, de acuerdo a los datos, desde luego, y en ese periodo de tiempo. Voy al siguiente punto, que también es otro elemento que refiero, el por qué llega la inversión extranjera directa automotriz a San Luis Potosí, y esto deriva de una reunión que en su momento tuve con el doctor Clemente Ruiz Durán en agosto de 2019 justamente, donde me invitaba a incluir el tema de la proveeduría, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que el tema salarial es importante, es cierto que las acciones del gobierno del Estado por promover, ¿no?, la llegada, el otorgar recursos, insumos y proveer otros servicios es importante, pero también el tema de la proveeduría. Entonces me di a la tarea de indagar qué pasaba en este mismo esquema en el rango de 300 kilómetros desde la zona industrial de San Luis Potosí, que abarca justamente estos estados, aproximadamente 12 entidades, considerando a San Luis Potosí. Y bueno, el resultado es también interesante. Me fui desde luego con la información del DNUI, ¿no? Y en este mismo periodo de tiempo, no voy a detener en pero quisiera mostrar este cuadro. Lo hice a lo largo de este periodo, 2007 a 2019, y entonces es este resultado que me arroja. Ahí están los estados, sus municipios, localidades, perdón, que tienen presencia gracias de estas empresas. Lo puse por subsector y aquí está mencionado. Y bueno, pues el resultado o la inferencia es, con esto termino, gracias, está ahí la información. Y bueno, estaría concluyendo refiriendo que sin duda alguna, los determinantes de la llegada de inversión extranjera directa en la industria automotriz, pues es una política activa del gobierno del Estado en diferentes administraciones, desde luego dotar terreno con recursos públicos, gasto público, incentivos, estímulos fiscales, impuestos estatales, pero también el otro tema es lo que denomino la competitividad salarial, ¿cierto? Salarios bajos, pues precarios. Tampoco es esto algo nuevo, nada distinto a lo que hemos venido comentando previamente, pero me pareció relevante hacerlo notar, hacer esta trayectoria. Eso queda pendiente a partir de 2019 a la fecha,
Quizás esto pueda modificarse en cierto modo, no creo que de manera sustancial, con el incremento al salario mínimo, sin lugar a duda, y también el tema de la base de proveedores. Esto es, están llegando empresas atraídas por estas firmas ensambladoras que están llegando y que ya llegan o aterrizan o se instalan con una base de proveedores ya pactadas. Esto abre otro abanico de estudio, la posibilidad de buscar proveeduría nacional o local, ¿no? Otro gran tema, ¿no? Que lo dejo también sobre el tintero, la dificultad de empresas locales, nacionales, de poder convertirse en proveedoras de estas empresas, incluso ni siquiera del primer segmento de las OEM, ¿no? Y ni siquiera del segundo nivel, ¿no? Las Tier 2 que le llaman, incluso de las Tier 3, ¿no? El tercer nivel, el tercer anillo, es muy difícil por los altos estándares, requerimientos, inversión, capacidad, tiempos de entrega que requieren. Y bueno, abro ahí la posibilidad de un estudio futuro, de conocer esto y los retos que ello implica. Bueno, cumpliendo el tiempo, creo que. Gracias. Muchas gracias al doctor Cuauhtémoc Modesto. Muy interesante este caso de estudio del Estado que observa estos factores de atracción de la inversión extranjera directa y pues, que termina siendo también un análisis regional. A continuación, tenemos la presentación del doctor Jaime Alberto Prudencio Vázquez. Claro. Gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa y también señalar para ustedes jóvenes la pertinencia de este tipo de seminarios en torno a una perspectiva que puede ser denominada como heterodoxa, ¿no? Entre los estudios en torno a la microeconomía en nuestra formación como economistas, pues siempre empezamos estudiando elementos que a veces son bastante ajenos a lo que ocurre en la realidad, o por lo menos en los elementos que a veces tenemos a primera mano. Entonces, este tipo de seminarios y de eventos pues dan cuenta de la necesidad de incorporar estas perspectivas que buscan incorporar mayores elementos de realismo en los estudios económicos. Samuel, muchas gracias por la invitación a integrar esta mesa, y justamente viendo el orden del programa, veía yo que puede ser oportuno la presentación que ahora pongo a su consideración después de escuchar a Cuauhtémoc, ¿no? En la medida en que tratamos elementos semejantes en torno a el papel de la inversión extranjera directa en dos grandes elementos. Por un lado, los efectos del territorio en la industria automotriz, y por otro lado, los efectos del territorio en general en la inversión extranjera directa. Hemos titulado esta presentación "El papel de las economías de aglomeración en la atracción de inversión extranjera directa". En realidad, aquí me voy a dedicar a comentar en términos generales y cada uno por separado dos experiencias de investigación recientes desarrolladas en el contexto de sendas invitaciones de proyectos que ha encabezado el doctor Samuel. Uno de ellos, que está estrechamente vinculado con la investigación que ha desarrollado el doctor Cuauhtémoc, tiene que ver con el papel de las economías de aglomeración, los efectos del territorio en la aglomeración en el territorio de las empresas proveedoras de autopartes y automóviles de origen chino en México. Entonces, me permitiré dar algunos elementos de información en torno a cómo efectivamente hay alguna evidencia que tiende a mostrar cómo la presencia de estas empresas de origen chino en un entorno que puede ser favorable al desarrollo de cadenas de proveeduría, ha favorecido esta integración. Y por otro lado, cómo en un estudio también correspondiente, cómo la inversión extranjera directa en nuestro país se ve afectada, se ve influenciada por las decisiones de inversión en entornos territoriales próximos o cercanos. Es en términos generales esta aproximación. Me gustaría pues comenzar diciendo que el fenómeno de la inversión extranjera directa, que está vinculada al comportamiento de la empresa, pero de la empresa con una característica o un rasgo muy particular, la empresa multinacional
Es decir, es un estudio del comportamiento de la empresa, pero desde un enfoque particular, si ustedes jóvenes pueden notarlo. No es el estudio desde la perspectiva neoclásica, sino que se recurre para darle un mayor nivel de realismo, pues a un paradigma que se ha vuelto ya un clásico en el estudio del comportamiento de la empresa multinacional, que es el paradigma OLI, de Dunning y Lunja, ¿no? Como ustedes seguramente han tenido oportunidad de revisar en sus estudios avanzados en torno al comportamiento de la empresa multinacional, hay diferentes tipos de ventaja que explican las decisiones de la inversión extranjera directa por parte de la empresa multinacional. Aquí particularmente hacemos referencia a las ventajas de localización, las ventajas de tipo L. En este contexto, desde la perspectiva de la economía urbana y regional, damos cuenta de que las empresas aprovechan determinadas ventajas de localización. Es decir, la actividad económica se aglomera en el espacio y derivada de esa aglomeración, las empresas aprovechan ciertas ventajas. Lo que ustedes están viendo ahí es cómo, en esta serie de mapas que presento, la actividad económica manufacturera se concentra en un puñado de municipios. El 95% del valor agregado de la industria manufacturera se concentra en 200 municipios. Esta es una serie de mapas que presento prácticamente en todas las presentaciones en las que hablo de las fuerzas de aglomeración, porque me permite representar la idea de que las unidades económicas se concentran en el espacio y que esta concentración les permite aprovechar ciertas ventajas. Desde una perspectiva, desde la perspectiva teórica de la economía urbana y regional, estas fuerzas corresponden a lo que se denomina economías de aglomeración, que en términos teóricos pueden ser de dos tipos. Las economías de localización vinculadas a la concentración de unidades económicas del mismo sector, de industria automotriz, por un lado, y por otro lado, las economías de urbanización, es decir, cómo las empresas se benefician de un entorno urbano diversificado, la presencia de infraestructura de telecomunicaciones, de transportes y de otras. Es decir, en un caso es la especialización y en otro la diversificación, lo que permite a las empresas aprovechar estas ventajas. En un ejercicio que hicimos ya hace algunos años, liderados por el doctor Samuel, nos dimos a la tarea de explorar el entorno de la presencia de empresas de autopartes chinas en el país. Eran 9 empresas en este caso, las que están ahí listadas, Mint, Jack Motors, las que aparecen ahí listadas, y justamente utilizando la misma herramienta que utiliza, la misma fuente de información que utiliza el doctor Cuauhtémoc, analizamos el entorno de la proximidad de esas unidades económicas de origen chino en el sector automotriz. Y nos dimos cuenta, y aquí me detengo un momentito, de lo siguiente. Ustedes están viendo esos manchones rojos en donde presentamos la densidad de unidades económicas vinculadas a la cadena de proveedurías, en este caso con un instrumento que se denomina mapas de densidad, Kernel, que no es otra cosa que una representación de la concentración de estos establecimientos. Mientras más intensa es la tonalidad, hay una mayor densidad de unidades económicas vinculadas a este sector. Lo que quiero que notemos es cómo esto cambia y se fortalece al paso de una década. Ustedes están viendo la concentración en este momento de 2010 y pido que fijen su atención en el umbral superior, que da cuenta de una concentración de hasta 108 unidades económicas en ese entorno que estamos nosotros representando. En 2020, que fue el punto en el que hicimos el corte, esta densidad máxima aumentó a 153 establecimientos. Es decir, hay una serie de fuerzas que impulsan la atracción allí donde ya hay presencia de industria automotriz. Esto evidentemente es un elemento de carácter exploratorio, pero que nos permite evidenciar estas fuerzas de diferente naturaleza, particularmente de la especialización en el sector de la industria de autopartes y automotriz en los diferentes espacios subnacionales. Si queremos ver esto desde una perspectiva de carácter global en términos del comportamiento de la atracción de estos establecimientos, podemos evidenciar cómo entre 2010 y 2020 evidentemente hay un aumento de las unidades económicas vinculadas al sector de industria de autopartes y automotriz, y
los efectos que en términos globales, sirviéndonos del indicador que es el estándar en términos de dar cuenta de estas fuerzas de aglomeración, que es la I de Moran, un indicador que te muestra cómo los espacios que tienen una alta concentración de unidades económicas están rodeados de espacios que tienen estas mismas características, es un coeficiente de correlación, ¿no? Podemos evidenciar que estas fuerzas han ido creciendo, por lo menos en términos de tendencia, entre 2010 y 2020. Ese es el primer elemento de carácter descriptivo que presentamos en este estudio. Cómo entonces las fuerzas de aglomeración están presentes, por lo menos en un nivel exploratorio. Por otro lado, otro de los elementos que hemos venido estudiando es el siguiente: cómo la inversión extranjera directa se asienta en una entidad federativa, y particularmente me estoy refiriendo a la inversión extranjera directa en el sector manufacturero, cómo las decisiones de localización de la inversión extranjera directa en una entidad federativa se pueden ver influenciadas por las decisiones de inversión extranjera directa en las entidades federativas vecinas. Es decir, los efectos, digámoslo así, de aglomeración, pero ahora de la inversión extranjera directa. En términos teóricos, podemos encontrar diferentes interpretaciones a las decisiones de localización de la inversión extranjera directa, y aquí me voy a ir un poquito rápido. En un primer nivel de análisis podríamos hablar de la inversión extranjera directa de carácter horizontal, como una región o un país decide llevar a cabo inversión extranjera de la región 1 a la región 2, una empresa multinacional en realidad, para, en lugar de exportar bienes, ¿no?, producir localmente. Podríamos, en un segundo nivel, hablar de una inversión extranjera directa en un sentido vertical, es decir, la región o la empresa multinacional 1 ubicada en la región o país 1 hace este ejercicio de inversión extranjera directa en la región 2 para después exportar mercancías a la región de origen o al país de origen. En un tercer esquema, podríamos hablar de una plataforma de exportación en donde un país, una multinacional en el país 1, exporta, o más bien hace un ejercicio de inversión extranjera directa en la región 2 para desde allí utilizar ese país como plataforma de exportación a un tercer país. Y finalmente, lo que se puede denominar una integración vertical compleja. Le estamos añadiendo un mayor nivel de realismo a esto, en donde un país hace un ejercicio de inversión en múltiples regiones para aprovechar las ventajas de salarios, de localización, de cadenas de proveedores, para llegar a un mercado final. Si tomamos este esquema como base de análisis, nos damos cuenta que en realidad las decisiones de inversión de una multinacional no son independientes. La empresa multinacional toma en cuenta el esfuerzo de inversión que hace ella y otras empresas multinacionales en determinadas regiones para decidir o no invertir en determinada región. Es decir, se da una integración compleja. Esto tratamos nosotros de testearlo, de verificarlo de forma muy inicial a partir de una propuesta econométrica que en un momento más les mostraré, pero el punto clave al que me quiero referir y que citamos aquí textualmente es este. Si una empresa multinacional invierte en un país o una región anfitriona específica, no solo para sustituir flujos de exportación, sino también para utilizarlo como una plataforma para servir a países cercanos, o si una empresa multinacional deslocaliza partes de su cadena de producción en varios países o regiones anfitriones con el fin de beneficiarse de estas diferencias de costos de factores en países o regiones, no pueden ser estas decisiones tratadas como independientes. Es decir, estamos ante la presencia de una serie de determinantes en los cuales la decisión de una empresa multinacional de hacer el esfuerzo de inversión extranjera directa no es independiente del que hacen otras empresas en ese sentido. Me voy a saltar estas estadísticas de inversión porque ya Cuauhtémoc nos ha hecho favor de hacer un recuento de ellas, y me voy a ir a la propuesta que en su momento utilizamos para tratar de captar este elemento. Si ustedes observan la expresión matemática que tenemos aquí, estamos tratando de explicar la inversión extranjera directa
en la manufactura, lo que tenemos del lado izquierdo de esta expresión matemática, en las entidades federativas. Y el elemento sobre el cual me gustaría que ustedes fijaran su atención es el que está marcado en el lado derecho en lo que denominamos la inversión extranjera directa manufacturera, pero aquí estamos haciendo énfasis en lo que ocurre no en la entidad de referencia, sino en sus vecinos. Es decir, cómo la inversión extranjera directa de los vecinos es un factor que puede influir en la inversión extranjera directa de la entidad de referencia. Eso es en lo que me gustaría que fijaran su atención. Si ese coeficiente ρ es mayor que 0, estaríamos nosotros ante la presencia de este último esquema complejo de integración al que nos habíamos referido. Y sobre ello voy a llamar su atención en este esquema. Utilizamos un modelo de panel espacial de efectos fijos y en esta propuesta econométrica encontramos que efectivamente hay un efecto de integración compleja. Es decir, el espacio importa, las decisiones de las empresas multinacionales en términos del esfuerzo de inversión extranjera directa se ven afectados por el entorno en el que éstas se ven integradas. Son pues estos dos ejercicios que hemos desarrollado los que nos permiten integrar un mayor nivel de complejidad en el estudio de las decisiones de las empresas multinacionales en torno a la inversión extranjera directa y de ellas derivamos un par de conclusiones preliminares. Uno, hay evidencia de un aumento de la densidad de unidades económicas vinculadas al sector automotriz en las regiones donde hay presencia de empresas chinas de autopartes y automotrices. No obstante, este es un factor que como atractor de la inversión extranjera directa a nivel de entidad federativa aún no es plenamente concluyente. Esto lo menciono en términos de otro de los elementos o variables que incluimos en este modelo econométrico, pero complementa esta información la exposición que ha desarrollado el doctor Cuauhtémoc. Por otro lado, también encontramos indicios de que la inversión extranjera manufacturera en las unidades vecinas opera como un factor de atracción de más inversión extranjera directa. El entorno de integración es un elemento relevante para explicar estas decisiones de inversión extranjera directa en una escala geográfica subnacional. Son pues dos estudios con características particulares, pero que dan cuenta pues del elemento que nos convoca a este seminario. En principio, tomar en cuenta los factores de carácter territorial, los factores de vecindad para incluir un mayor nivel de realismo en el estudio del comportamiento de la empresa multinacional. Yo dejaría pues hasta ahí la exposición, espero haberme ajustado al tiempo y agradecer de nueva cuenta la invitación a participar en este evento académico. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime Prudencio por su exposición, una forma interesante de análisis que vislumbra estas fuerzas de aglomeración que afectan las decisiones de inversión. A continuación, tenemos la exposición de la doctora Aurora Marcial. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Me uno a las felicitaciones. Primeramente al seminario, yo celebro que haya un espacio para que un espacio de los que son muy importantes para extender la reflexión en torno a la teoría heterodoxa. Estamos invadidos de adoctrinamiento neoclásico y creo que tenemos que reflexionar y aprender a pensar un poquito diferente, ¿no? También agradezco mucho al doctor Samuel Ortiz por permitirnos participar en esta mesa que gira en torno a reflexiones justamente teóricas y en este espacio, pues, a propósito también de la industria automotriz. Mi ponencia se titula Factores financieros de la inversión de China en México, el caso de Mint Group. Me faltó una felicitación a todos los estudiantes. Yo siempre celebro mucho, como no tienen idea, que haya estudiantes que nos escuchen. Yo creo que estas ponencias también, a mí me gusta pensar que a algunos de ustedes le va a interesar alguno de los temas, que se va a sentir inspirado en algo.
que le va a servir aunque sea un poquitito y de veras que esperamos que así sea. Estos espacios son realmente pensados en ustedes, principalmente que contribuya a su formación académica. Y muchas gracias por escucharnos voluntaria o involuntariamente, no lo sé, pero que les sea útil, de verdad. Muchas felicidades también por estar aquí. Bien, mi ponencia la voy a desarrollar en 4 puntos. Hablaré un poquito de la Corporación Automotriz China en México, no mucho, ya mis compañeros nos dieron avances. Algunas consideraciones teóricas y cómo conecto estas consideraciones teóricas con un caso de estudio de la Corporación MIT y al final algunas conclusiones. Para no abundar mucho, pues ya nos han hablado de los importantes flujos de inversión extranjera directa que han aterrizado a México a través de estas importantes corporaciones, aprovechando el área de libre comercio con toda su complejidad. Y pues son corporaciones que también ya nos han hablado de la importancia de su integración vertical, ¿no? En las localidades en donde llegan. Y pues nada más agregar que generalmente los métodos de inserción en México es a través generalmente de filiales y asociaciones con empresas locales, un punto que podría tener conexión más adelante. La pregunta aquí es muy sencilla y a la vez compleja, ¿no? ¿Cómo se entiende la presencia de la inversión extranjera directa que fluye de China hacia la industria automotriz en México? ¿Y cómo ha impactado en su estructura productiva? ¿Cómo la podemos entender? La teoría de la empresa, la teoría neoclásica, nos da esbozos muy generales, ¿no? Que nosotros esos esbozos los hemos visto repetitivamente. No sé si ustedes han visto el programa de Shark Tank y nos dice cuál es la necesidad que deseas resolver, qué problema deseas resolver o qué necesidad deseas plantear. Eso es teoría neoclásica. La teoría neoclásica dice que las empresas buscan resolver problemas, encontrar soluciones. Y entonces, pues en esa lógica, la inversión extranjera directa vendría a México porque nos quieren ayudar, nos quieren resolver un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues somos un país no plenamente desarrollado, subdesarrollado, tercermundistas, todo lo que nos han dicho a lo largo de la historia. Necesitamos inversión extranjera directa porque nosotros no tenemos el ahorro suficiente para financiar el crecimiento y desarrollo económico. Como nosotros no tenemos el ahorro que la teoría neoclásica dice que deberíamos tener para financiar nuestro crecimiento económico, por eso necesitamos ayuda de los buenos empresarios que vengan a resolver nuestras necesidades. ¿Les suena esto? Shark Tank, un poquito. Ahí vamos, ¿no? Y por eso celebro estos espacios. ¿Qué podemos aprender desde otra perspectiva teórica, no? Tenemos entonces, me regresa. La IED ha sido analizada en muchos ámbitos, además de la teoría neoclásica, varios impactos, ¿no? En la industria automotriz es necesaria para explicar cómo se organiza esta industria, para entender cómo se relaciona. Y pues ya se han dicho cosas como la tipología de esta industria, el carácter, el perfil exportador, es una industria articulada. Aquí nos han hablado ya también de los espacios territoriales, los salarios competitivos, etcétera, ¿no? Una servidora también se ha asomado a ver cómo se entienden estas inversiones o cómo se relacionan con los esquemas de relaciones laborales, entre otros. Más allá de esto, aquí entran algunas primeras consideraciones teóricas. Generalmente los problemas de la industria automotriz, la industria en general, han sido analizados desde perspectivas teóricas que las sitúan en el ámbito de lo productivo. De lo productivo me refiero a que responden a preguntas de ¿qué se produce? Coches. ¿Por qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿En dónde se producen? ¿Con qué se producen? Pero generalmente no responden una pregunta, que es ¿de dónde salen los recursos para producir? Y una primera respuesta es, en la teoría nuevamente de la empresa,
nos dicen que para hacer posible la producción hay de dos, o como recursos propios, y si no tengo recursos propios o mis recursos son insuficientes, pues pido prestado, ¿no? Es muy sencilla la respuesta, ¿no? En las corporaciones automotrices, hace varias décadas se recurría al crédito bancario. Esos esquemas de pedir prestado al banco nada más se han ido modificando con las décadas y han entrado en una dinámica donde el crédito bancario ha sido principalmente desplazado por otras dinámicas que encierran un fenómeno que la teoría heterodoxa denomina financiarización. ¿Qué significa la financiarización? Aquí propongo dos visiones de teóricos heterodoxos. Para Goodman, primeramente es un fenómeno que se presenta en corporaciones. No estamos hablando de empresas familiares, medianas o grandes empresas. Son de carácter corporativo. Aquí el doctor Prudencio también señalaba el carácter de multinacional. Generalmente también son multinacionales, ¿no? Y que atienden a un creciente dominio de los activos financieros, no plantas, no máquinas, no robots, etcétera, sobre todo de activos financieros, y se caracterizan por un creciente dominio de los ingresos financieros. No ingresos por ventas de coches o autopartes, sino ingresos que vienen de los circuitos de los sectores y mercados financieros. La Sonic dice que es un cambio en la orientación estratégica de la corporación y plantea algo interesante. Antes las empresas se caracterizaban por retener y reinvertir. ¿Qué retenían? Ganancias. ¿Qué reinvertían? Estas ganancias, en vez de repartirlas a los accionistas, priorizaban la reinversión. Ahora se han convertido a una tendencia que tiende a empequeñecer y distribuir. ¿Qué hay que empequeñecer? Los costos. Aquí se van asomando algunas primeras instancias de tratar de entender el comportamiento de las corporaciones, ¿no? Con costos, fuerzas de trabajo, nos hablaban hace rato de salarios competitivos, y el mismo doctor lo explicó. Salario competitivo es un salario muy bajo, ¿no? Esto se entiende y muy bien apuntado, ¿no? Y pues de distribuir, ya no hay que retener las ganancias, ahora hay que repartirlos a los accionistas, porque si no se enojan y nos mandan a volar. Ganancias utilizadas también para incrementar los dividendos o para recomprar acciones, una técnica financiera muy recurrente. Cuando quieren vender las acciones, primero se recompran para inflar precios y luego vender. Estas son algunas de las técnicas. Me enfoco un poquito más en una dinámica que nos plantea Minsky. Él propuso la teoría de la inestabilidad financiera, entre otras cosas, pero él nos explica que para entender la inversión tenemos que ir un poquito más a las raíces. ¿Cuáles son los componentes de la inversión? Y aquí tenemos que empezar a pensar como economistas. Como economistas nosotros tenemos que entender un estado financiero, cómo se ordenan las cuentas. Y debemos de entender que lo que expliqué hace un ratito, para hacer posible la inversión, lo hago con mi dinero, pensando como corporación. Y si no me alcanza, ¿qué hago? Si no me alcanza con mi dinero para invertir, ¿qué hago? ¿Qué dije que se hacía? ¿Entendés? Pedir prestado. Entonces tenemos estos componentes de la inversión: dinero propio y deuda. Estos entran en los mercados financieros con lo que Minsky llama arreglos financieros. Siempre que se recurre a deuda, pero actualmente también con capital propio, entran arreglos financieros que se caracterizan por provisión de liquidez para el gasto de inversión y determinan los precios de activos de capital y de activos financieros. No me detengo mucho a explicar esto, es un poquito complejo porque necesitamos entrar un poquito a las dinámicas de mercados financieros. Lo que vamos a brincarnos es a la tercera cajita que dice ya los determinantes de la inversión. En este caso pasamos a los determinantes financieros. ¿Cuáles son? Flujos de efectivo, ingresos líquidos
y compromisos de pago. ¿De dónde vienen estos compromisos de pago? Cuando van y piden prestado a otro lado. ¿De dónde debe venir el capital propio? De los flujos de efectivo que yo mismo genero con la venta de mis productos. Vamos a entender un poquito más esta dinámica. Entonces, a través del estudio de caso de Mint, voy a plantear aquí. Miren, el caso de Mint. Mint es una corporación que se dedica a la manufactura y venta de componentes, partes y componentes automotrices. En 2005, se tiene información a partir de 2005, porque fue cuando entró a la bolsa y se hizo obligatorio publicar sus estados financieros. Entonces comienza a cotizar y vemos una estrategia de expansión hacia afuera. Empieza a entrar a los mercados de Norteamérica y Europa y a contraer su mercado local, el de China. Con esta estrategia de expansión, la empresa creció hasta 400% el volumen de sus activos, se hizo descomunal. Y dos características aquí interesantes. Punto 4. Reestructuró también su gasto de inversión. La inversión se incrementó en una tasa de hasta 2.6 veces. Disculpen ese acento que ahí sobra, más bien era en la O, se puso en la I. Y con una característica de crecimiento negativo en sus ingresos, que determinó en consecuencia una tasa de ganancia negativa. Es decir, las ganancias empezaron a empequeñecer. Y aquí viene el problema. ¿Por qué si hubo mucho más inversión, se contrajeron los ingresos y se contrajeron las ganancias? Ya estoy cortando. Nada más 2 minutitos para terminar. Se reestructuró también la inversión, empezó a invertir más en activos financieros, contrajo la inversión en activos para producir coches y empezaron a comprar más que derivados, que instrumentos financieros. Y aquí en el lado izquierdo ustedes ven en qué gastó, estas barras es en qué gastó y la barra derecha es cómo lo financió. Entonces ustedes pueden ver cómo financiaron sus compritas, su shopping, cómo lo financió. Cada vez menos con capital propio, cada vez más con deuda. Resultado. Vean el crecimiento de la deuda de 2004 a 2021 en el cuadro de la izquierda y vean primera columna, deuda total, crecimiento. El problema, toda la deuda, prácticamente toda la deuda era de corto plazo. Hay que pagar ya. Son compromisos financieros muy fuertes, no hay tiempo para pagar, hay que generar flujos de efectivo rapidísimo. No hay deuda de largo plazo, que son compromisos de ya. Y la teoría y los planteamientos también de la contabilidad nos dicen que los recursos para repagar deuda deben salir de ganancias antes de impuestos. En términos porcentuales, estos porcentajes no alcanzan en algunos casos ni para pagar impuestos. La tasa de pago de impuestos es de 36%. Entonces, una serie de problemas que nos dice lo que nos planteaba Minsky. Cuando hay este tipo de problemas, las empresas o corporaciones caen en un tipo de financiamiento tipo Ponzi. ¿En qué consiste este tipo de financiamiento? Lo típico, cuando uno no tiene deuda y hay que pagar, pide más deuda y con eso paga la deuda que ya tenía anteriormente. Es lo que están viendo en la gráfica anterior. Emisión de deuda para repago de deuda. Para concluir, nada más, este financiamiento tiene implicaciones muy importantes. Me voy a saltar un poquito las palabras porque quiero hacer énfasis en esta cajita amarilla. Lo que está proponiendo Minsky y los teóricos de la economía en esta corriente heterodoxa es que se observa, por lo menos en el comportamiento de varias corporaciones, que la perspectiva neoclásica no se cumple. La inversión o las ganancias no están determinadas por el nivel de inversión que uno tenga. Ocurre lo opuesto. Son necesidades determinadas por repago de deuda
las corporaciones tienen que plantear objetivos de ganancia para garantizar repago de deuda. Y en función de eso determinan sus niveles de inversión. Con esto cierro. Gracias. Muchas gracias a la doctora Aurora Marcial, que nos aporta estos elementos teóricos financieros que nos ayudan a comprender mejor este tema y, bueno, en este caso, el caso de MIT. A continuación, bueno, por último, la exposición del doctor Abajo. Samuel Ortiz. Abajo. Desplazan. Con el... Ahí, ese es la última. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, contento de participar en esta mesa donde se han presentado visiones territoriales, ¿no? Regionales, ¿no? El peso de los factores financieros en decisiones de inversión. Para concluir, entonces, es importante pues hablar un poco de los impactos que tal dependencia, la inversión directa genera países como México, ¿no? El lunes se presentó un libro, ¿no? O sea, un libro sobre la economía de la frontera norte, y a mí me llamó la atención el resultado, ¿no? O sea, estamos observando, ¿no? Como una región que se integra, ¿no? De forma exitosa con América del Norte a través de flujos de comercio e inversión, tiene fuertes problemas de productividad, ¿no? O sea, el dato que nos mostraban los autores, ¿no? El dato nacional refleja un problema de productividad estancada en la manufactura, ¿no? Y a nivel nacional. Y en el caso de la frontera incluso se tienen variaciones negativas durante los últimos 25 años, ¿no? Ello nos recuerda entonces que la instalación de empresas no generan en automático procesos de desarrollo y que el Plan México, que busca atraer proyectos de inversión donde prácticamente el 100% de los proyectos de inversión son de capital extranjero, pues no tienen por qué detonar procesos de desarrollo, ¿no? O sea, a nivel territorial, y que más bien en ausencia, ¿no? De políticas públicas activas y financiamiento, ¿no? Bueno, más bien va a contribuir a amplificar brechas de desarrollo a nivel territorial, ¿no? Y el caso de Coahuila es interesante por esa, para dar evidencia de esta conclusión, ¿no? Porque, claro, voy a comenzar con un esquema, ¿no? Conceptual que complementa la perspectiva que ya nos adelantaba el doctor Jaime Prudencio, ¿no? La teoría explicativa de Dunning sobre las determinantes de la inversión, y que se complementa con un esquema de negociación que conduce a dos resultados. O sea, para un territorio como México, si es mayor la competencia por inversión entre países, más gobiernos necesitan garantizar que sus factores de localización sean atractivos, ¿verdad? Como la de los competidores, y en este caso la fuerza, ¿verdad? El poder de negociación lo tienen las empresas multinacionales. En caso contrario, si es mayor el atractivo de las empresas por recursos, por capacidades, por mercados, en esas condiciones es más probable que los estados nacionales puedan complementar e implementar acciones para atraer, ¿no? Beneficios en términos de desarrollo económico para las regiones receptoras de inversiones directas, ¿no? Y claro, este esquema de negociación se complementa también con un grupo de características deseables, ¿no? Que deben de tener los proyectos de inversión, ¿no? Debemos de asegurar que las inversiones generen encadenamientos, empleos de calidad, procesos de innovación, aprendizaje,
que sean, entre comillas, amigables con el medio ambiente, favorecer formas de entrada a través de nuevas inversiones y en contra de fusiones y adquisiciones transfronterizas, pero estas buenas intenciones, ¿no? Se diluyen en el caso específico de México a través de importantes candados, ¿no? Para la aplicación de políticas industriales activas. Es decir, podemos tener un gran diagnóstico, ¿no? O sea, Plan México, con compromisos y metas ambiciosas de cara a 2030, pero el próximo año vamos a renegociar, ¿no? Un TLC con Estados Unidos y son intocables, ¿no? Dos capítulos que operan como restricciones muy importantes para generar procesos de aprendizaje a través de la empresa. Porque una característica, ¿verdad?, que me parece que debemos de discutir es que las ramas, ¿no?, más dinámicas en materia de comercio, en materia de inversión, pues son ramas controladas, ¿no?, dominadas por capital extranjero. El caso de la industria automotriz es un gran ejemplo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, para asegurar que esta bolsa de recursos, ¿no?, del por relocalización, más de 200,000 millones de dólares, efectivamente contribuyan a generar procesos de conocimiento, ¿no? Tenemos que meterle mano al TEMEC, pero estos capítulos me parece no están en la discusión, ¿no? El capítulo 14 dedicado al trato nacional, a la inversión, el capítulo 20, ¿verdad?, que brinda protección y observancia de derechos de propiedad a las empresas innovadoras. Bueno, son fuertes restricciones y estos capítulos que vamos a ratificar el próximo año, bueno, pues entran en contradicción con la propia experiencia de Asia, ¿no?, que basa, ¿verdad?, un componente dentro de una estrategia integral, ¿verdad?, de desarrollo en promover procesos de transferencia de conocimiento y tecnología a través de inversión. El caso de Corea, el caso de China me parecen muy relevantes al respecto, ¿no? Entonces el tema institucional me parece que es una barrera muy importante, ¿no? Y que debemos de discutir con más cuidado, ¿no? Y el otro tema a considerar, ¿no?, es que en los tiempos que vivimos, ¿verdad?, de relocalización, de renegociación del TEMEC, de discusión sobre una estrategia nacional de reindustrialización, lo cierto es que todavía, ¿verdad?, la inversión no está reaccionando a los nuevos cambios, ¿no? Y me parece muy importante este cuadro, ¿no?, resumen, que refleja el cambio de nivel en términos de discusiones de políticas industriales en México desde el año 2023 y hasta 2025. Hemos visto la publicación, aquí tenemos 12, pero ya son 15 decretos de políticas industriales, ¿no?, y comerciales. Y estos 15 decretos, bueno, al menos 9 buscan impulsar la inversión productiva a través de una batería de incentivos fiscales, más un grupo de decretos vinculados a protección arancelaria, ¿no? Al día de hoy, más o menos 644 productos originados en países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio vigente ya enfrentan un arancel, ¿no? O sea, y en específico, pues la medida está impactando a China, ¿no? Pero una noticia que no me parece es bien recibida de parte de los tomadores, ¿no?, de decisión en materia de política pública, pues es que las inversiones productivas no están reaccionando a la política industrial y de hecho la inversión privada nacional acumula 11 meses con variaciones interanuales negativas. La inversión pública, ¿no?, acumula ya 15 meses con caída. Y claro, el dato que nos da la Secretaría de Economía es que dice que pues, vamos muy bien y que
la inversión está reaccionando muy bien al Plan México y nos dan el dato del boom de inversiones extranjeras directas, ¿no? Es cierto que la inversión extranjera directa tiene una importante recuperación, particularmente durante el segundo trimestre de 2025, pero bueno, hemos tenido mejores años como 2022, el año 2013, 2008, 2001, y todos, por cierto, asociados a millonarios movimientos de fusiones y adquisiciones transfronterizas, ¿no? Bueno, qué bueno que la inversión directa reaccione, ¿no? Y que vea a México como un país atractivo en el contexto de la guerra comercial China-Estados Unidos, ¿no? Donde el factor de la vecindad geográfica está animando a las inversiones asiáticas y, como señalaba el profesor Jaime, chinas en particular, para esquivar el tema de los aranceles de Trump. Pero la realidad es que la inversión extranjera directa no está impactando en la inversión productiva privada, ¿no? Por la propia naturaleza y las características de las inversiones, por una forma predominante basada en fusiones y adquisiciones transfronterizas, y porque están altamente ancladas a procesos de maquila, ¿no? O sea, no hemos logrado superar, me parece, ese perfil, ¿verdad? Exportador intensivo en importaciones, cuya única ganancia, me parece, pues es la generación de empleo de bajos salarios en términos relativos cuando nos comparamos con Estados Unidos, porque la estadística que nos presentaba el profesor Cuauhtémoc pues sigue siendo vigente. Más allá del tema de la recuperación histórica del salario mínimo, el diferencial salarial Estados Unidos-México sigue siendo amplio, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar, me parece, en cambiar la mirada, ¿no? El énfasis no debe de estar situado en la inversión directa, debemos de discutir colectivamente, ¿no? Mejorar canales de comunicación entre universidad, sector público y empresa, y discutir críticamente por qué no hemos logrado superar esta característica, me parece, estructural del modelo de crecimiento hacia afuera, basada en una baja inversión productiva y donde la inversión directa no es una salida, ¿no? Cierro únicamente señalando, ¿no? Señalando que en el mejor de los casos, ¿no? O sea, donde efectivamente estos 200,000 millones de dólares de anuncios de inversión se materializan como inversión productiva de aquí a 2020, bueno, lo que observamos es que estos proyectos tienen un carácter selectivo, inercial, que se aprecian muy bien en los mapas que nos comenta Jaime, ¿no? O sea, Coahuila, Nuevo León, ocupan los primeros lugares en proyectos de inversión por relocalización y también ocupan los primeros lugares en un grupo de factores de localización tradicionales, ¿no? Son entidades federativas con una manufactura diversificada, de bajo valor agregado, pero diversificada, ¿no? Con infraestructura medida en términos de parques industriales, en términos relativos, alta productividad manufacturera con respecto al dato nacional, y donde el único factor que les está pegando actualmente, y de hecho es un dato a considerar, ¿no? Coahuila y Nuevo León disputan actualmente proyectos de inversión por relocalización, y el factor diferenciador que está haciendo altamente atractivo a Coahuila es el tema de la inseguridad pública que se ha disparado a nivel nacional, pero particularmente en Nuevo León, que ocupa el lugar 15 en un índice de percepción de seguridad, y donde algo pasó en Coahuila, una entidad, por cierto, gobernada por el PRI, ¿no? O sea, que posiblemente temas de acuerdos, ¿no? De pactos de no agresión, ¿no? Están elevando los indicadores de percepción de seguridad, y Coahuila se muestra como una ciudad muy, muy atractiva, el estado y
claramente Saltillo como una entidad muy importante en atracción de proyectos. Pero nada bueno podemos esperar de estos proyectos. Tuvimos acceso a una lista de anuncios de inversión por relocalización, más de 103 proyectos hasta el año 2025, el mes de mayo. Y estos anuncios nos dan cuenta de las características y las motivaciones que están animando a las empresas a invertir. Y únicamente quiero cerrar, ¿verdad? Señalando que esta es una inversión que busca el mercado adyacente a Estados Unidos y que en contra de lo que señala el Plan México y la estrategia de elevar el contenido regional que persigue el TEMEC, sean empresas americanas o sean empresas chinas, ¿verdad? El origen de la proveeduría sigue siendo Asia, ¿no? Y por ello, pues me parece que la política pública debería de estar, deberíamos de preocuparnos y ocuparnos por generar una estrategia, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Y ver la forma en cómo podemos hacer que estas inversiones contribuyan a objetivos del desarrollo. Me llama la atención, ¿verdad?, cómo estas inversiones, además de la búsqueda de eficiencia, están altamente interesadas en búsqueda de recursos, particularmente declaran, buscamos fuerza laboral de baja calificación y buscamos recursos. Buscamos agua, energía eléctrica, conexiones ferroviarias, y esas, por cierto, son restricciones muy importantes que está presentando los anuncios de inversión en estas entidades federativas, ¿no? Y bueno, el dato, con ello cierro, ¿no? O sea, las estadísticas que nos presenta INEGI y que se reportan en el último censo económico, pues sí miden, me parece, de buena forma el pulso, ¿verdad?, de las empresas, ¿no? Cuando comparamos a Coahuila con Nuevo León, el factor inseguridad pública, en el caso de Nuevo León, y más allá del tamaño de la empresa, opera como la principal restricción a la localización de empresas frente a Coahuila, ¿verdad?, donde las inversiones enfrentan restricciones por el lado de proveeduría nacional, por el lado de costos industriales, como principales restricciones, y únicamente señalar que estas bueno, hay características diferenciadas de motivaciones de la inversión según tamaño, y bueno, únicamente cerrar, ¿no?, señalando que hasta el momento los proyectos de inversión por relocalización en México, vía inversión, tienen un carácter inercial, tienen un carácter selectivo, y creo que el gran reto del Plan México debe de ser un viraje de enfoque, ¿no? Debemos estar más interesados en impulsar, ¿no?, una cartera de proyectos de capital nacional en contra de estos 200,000 millones de dólares que son con cargo predominantemente en empresas de capital extranjero, que, como vemos, no contribuyen al desarrollo, y de cara a la renegociación del TEMEC no esperamos grandes cosas, ¿no? Y con ello más bien podemos esperar un proceso de amplificación de brechas de desarrollo a nivel regional, ¿no? Bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Samuel Ortiz, que también invita a un análisis crítico de la inversión extranjera directa y, bueno, si se materializa o no en inversión productiva. A continuación, bueno, tenemos un pequeño espacio para algunas preguntas del público para que quisieran dirigir a los ponentes. Bueno, primero muchas gracias a todos por sus ponencias, creo que fueron muy interesantes. Pero a mí me llamó más la atención la de la doctora Aurora, porque en mis clases pasadas de monetaria me acuerdo muy bien que había 3 fases de la deuda de Minsky. Y bueno, me parece importante, o más bien quisiera yo preguntarle a usted, sobre cómo se puede vincular esos momentos de la deuda de Minsky con una empresa estatal que se llama Pemex. Esto vinculado a la inversión, en este caso sería inversión pública,
Pero pues bueno, básicamente esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos vincular a Minsky con esta empresa? Muchas gracias. Para Sam, que es una excelente mesa, ¿habría forma de que pudieras, es un reto teórico, determinar o explicar, digamos, los 4 o 5 factores que están determinando la inversión extranjera en la industria automotriz en México? Sí, como una síntesis de esto, no sé. Bueno, mi pregunta va sobre todo hacia la inversión extranjera de calidad. Sobre los determinantes de la inversión extranjera de calidad, ¿cuál es el que más impacta? Porque, por ejemplo, vimos que la presentación del doctor Jaime, vi que en el modelo que realizó metió la variable de Estado de Derecho. Y vimos que en la política, como dice el doctor Samuel, sobre el Plan México, es más como un diagnóstico en lugar de que tengas fea como una política industrial, ¿no? Entonces, ¿qué determinante, bueno, más bien, qué determina más a la inversión extranjera de directa calidad y cómo podemos ayudar a ella, dado que los estímulos fiscales ya son muy altos y se está subsidiando mucho la IED sin hacer un desglose o selección específico de industrias que realmente generan calidad en la IED? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese punto en el cual aseguremos calidad en la IED? ¿Quién más? Bueno, mi pregunta va hacia todo, bueno, a cualquier ponente que quiera contestar. ¿Habría posibilidad de poner, ahora sí que, darle un espacio de política industrial a la industria metalmecánica y cómo esta podría traer mayor inversión extranjera directa y poder apoyar a las demás industrias? Ahora sí que compartir el conocimiento de la industria metalmecánica o ayudar a las demás industrias en la producción. Gracias. Bueno, primera pregunta sería para doctor Cuauhtémoc sobre los salarios competitivos que se veían, ¿no? Específicamente es una ventaja pues, competitiva, ¿no? Pero con un costo social muy alto. Eh, Recuerdo que cuando se estaba a punto de renegociar el Telecam para pasar a Temec, en el extinto Telecam había una cláusula sobre convergencia de salarios, ¿no? En ese entonces porque el salario promedio en Estados Unidos por hora era de $20 y en México el promedio nacional era de $4 por hora, ¿no? En este sector. Sin embargo, pues por lo que se observó en la ponencia, pues no hubo avances, ¿no? Hubo hasta retrocesos. Entonces sería la pregunta si vale la pena meter de nuevo esta cláusula sobre convergencia de salarios en este sector en la renegociación del TEMEC. Y la otra pregunta es, en la hora de todas las ponencias vimos el enfoque sobre el paradigma OLI, ¿no? Que, bueno, a menudo en la bibliografía se ve que es el más alto porque se ha ido actualizando e incluye más elementos, ¿no? Entre ellos los institucionales, como mencionaban mis compañeros. Sin embargo, creo que, bueno, sobre lo que me gustaría que se me aclarara un poco es el papel de estas instituciones que justamente resumen el Estado de Derecho, seguridad, etcétera, y son las agencias calificadoras como Moody's, etcétera, ¿no? ¿Qué papel están teniendo actualmente como determinantes de la inversión extranjera directa? Y pues si siguen siendo beneficiosas o, bueno, vemos el papel tan nocivo que tuvieron en la crisis del 2008, ¿no? Entonces sería pues el papel de las calificadoras como determinante de la IED, cómo está actualmente. Ahí. Mi pregunta sería para la doctora Aurora. Me gustaría saber cómo podemos recurrir a lo que es la financiación del proceso productivo y la utilización de los ingresos financieros sin caer en esta financiación tipo Ponzi.
que vimos que es un problema que afecta este proceso. ¿Alguien más, Chavo? Bueno, tenemos muchas preguntas del público. Muchas gracias por todas sus preguntas. Para las respuestas, comenzamos en el orden de las exposiciones. Les pido, por favor, de 1 a 2 minutos si pudieran terminarse. Gracias por la pregunta. Cierto, incluso la tesis aborda el tema salarial, el valor de contenido laboral, así denominado el capítulo 4 del TEME. Justamente, pues la respuesta pues, muy general diría, sí, es importante que se siga abordando, que se siga pugnando. Hace un comparativo ahí en la investigación donde la propuesta era $16 la hora. En la línea de ensamble, es lo que se propuso en el capítulo 4.7 del valor de contenido laboral, y un poco en broma, decíamos, haciendo cuentas, 8 horas por 40, por un mes, dice, pues nada despreciable el salario que podría tener desde luego un trabajador en la línea de producción, superando a cualquier expectativa. Entonces, sin embargo, a la hora de indagar, ya avanzado el proceso de implementación del valor de contenido laboral, pues realmente no se implementaba, no se llevaba a cabo. Había una serie de componentes al salario y en la estructura de las empresas que parecía como que se escondía este compromiso, ¿no? En la apariencia decían, lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando a cabo, pero no se reflejaba necesariamente. Creo que vino a impulsar en cierto modo, y ahí me quedo con ese pendiente de revisarlo y de generar un análisis, la modificación al salario mínimo. Creo que está contribuyendo, sin lugar a duda, el incremento al salario mínimo va en ese sentido. Sin embargo, creo que la brecha quizás no necesariamente será del 12.2%, pueda reducirse, pero aún, como bien lo comentó el doctor Samuel, existe, es amplia, sumamente amplia. Y creo que sobre eso se debe trabajar. Desde luego, desde el Plan México, que está contemplado el tema laboral, ¿no? La propia presidenta ha dicho, pues, el impulso al salario. Sin embargo, reacciones más concretas, más puntuales. Yo celebro, creo que lo comentamos en alguna ocasión con el doctor Samuel, que la CTM, Central de Trabajadores de México, haya manifestado su interés de participar en esas consultas que se planteó en este periodo que cierran próximamente sobre el tema. Entonces, bueno, el tema está vigente. Creo que estos estudios de análisis que se han generado pueden contribuir a abrir este debate con elementos que creo que es lo más relevante. Hasta aquí mi información. El doctor Jaime. Gracias. Yo me voy a referir muy puntualmente a pregunta en torno a la industria metalmecánica. Yo creo que es necesario avanzar hacia estudios muy detallados en términos de lo que implica una cadena de proveeduría, una cadena productiva, cadena de valor como el de la industria. No creo que el cruce entre estas dos dimensiones, sectorial y regional, para identificar posibilidades en torno a una política industrial efectiva es fundamental, y en realidad ahí está abierta la beta de investigación. Solamente permitirme señalar que dentro del Plan México, el sector de la industria metálicas básicas está contemplado, entonces ahí habría que indagar con mayor cuidado en torno a los alcances de este sector. Sin duda, un proyecto de desarrollo, como podría denominársele, autoconcentrado, es decir, que tenga pies propios para avanzar en el mediano y largo plazo, pues atraviesa por tener un sector de bienes de capital sólido, ¿no? Y esto está, por supuesto, contemplado en la industria, en las industrias metálicas básicas. Entonces, ahí la necesidad de estudios más a profundidad, a fondo, con una perspectiva sectorial y territorial es importante. En segundo lugar, referirme, aunque sea solamente de pasada, en ambos casos, tanto en la parte de la industria metalmecánica como esta de factores institucionales, pues más bien reconocer la necesidad de profundizar en ese sentido. En términos de los factores institucionales, en el modelo que se presentó, pues en realidad hay evidencia que no es plenamente contundente. Por un lado, seguramente derivado de la variable que se ha utilizado para medir estos factores institucionales, que eran el número de carpetas vinculados a delitos, homicidios dolosos, ¿no? Esta variable refleja
lo complejo que puede ser el entorno institucional, desde luego que no, es limitado, ¿no? Por un lado, y por otro, el papel en ese sentido, pues, de las calificadoras vinculadas a estos factores institucionales, pues sí, sin duda alguna, juega un papel muy relevante, quizá más en términos de los elementos vinculados a la inversión de carácter especulativo, sí, pero también en alguna medida de la inversión extranjera directa. Y yo ahí más bien remitir en términos de la inversión de calidad, pues a los elementos que ha señalado el doctor Samuel, los capítulos 14 y 20, ¿no? Yo creo que son determinantes y él ya podrá seguramente profundizar en torno a estos elementos. Únicamente eso. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias también por las preguntas. La primera, me preguntan si se puede vincular a Minsky con Pemex, ¿verdad? Me parece que lo primero que tenemos que atender es la lógica empresarial, ¿no? En este caso, yo no estoy muy profundizada en estudios de empresas públicas. Mis estudios en este tipo de análisis empírico se han centrado en la industria automotriz. Tengo varios estudios sobre ello. Para la empresa pública me parece que la lógica es distinta, y ahí me voy a ir conectando con la segunda pregunta. Es un poquito distinta porque la financiarización, si se acuerdan, yo presenté dos principales ponentes, ¿no? Y hay más, y entonces no hay un consenso único sobre qué es la financiarización. Lo que sí es único es que se entiende que es un crecimiento de lo financiero. Entonces aquí es deuda financiera, ingresos financieros, ganancias financieras, activos financieros, el peso del accionista, todo, obviamente todo lo relacionado con lo financiero. Entonces ahí quizá convendría, para no meterme así tanto de manera muy práctica, no, también desconozco el nivel de detalle con el que se publican los estados financieros de Pemex. Quizá entender un poquito la lógica, iba a la lógica de corto plazo. Parte del adoctrinamiento neoclásico al que yo me hacía referencia es la mentalidad cortoplacista. Ya no hay tiempo de madurar el planteamiento de un negocio, de una empresa, mucho menos verlo madurar bien la realidad. Entonces, la gente se quiere hacer rica así, en un tronar de dedos y darle clic a una tecla, ¿no? Las ganancias. Y esto nos permite en toda la vida cotidiana. Ahora se nos hace muy rápido, mucho tiempo calentar un café en 2 minutos en el microondas, cuando antes pues había que poner el agüita en el gas, etcétera, ¿no? Todo este adoctrinamiento que sí permea por todos lados. Hay que revisar variables como la deuda para empezar. Pues, si vamos a conectar con Minsky. El Minsky es cómo se financia la producción. ¿Qué tanto, en este caso no hay capitalistas, hay Estado? ¿Qué tanto pone el Estado para la producción? ¿Qué tanto recurre a otras fuentes de financiamiento? Llámese bancos o mercados financieros. Por ahí le buscaría. Y yendo rapidísimo, a ver si me da tiempo del otro, ¿cómo usar el financiamiento sin caer en financiamiento Ponzi? Nuevamente ahí, otra vez, ¿cómo se compone la deuda? Porque con la deuda, Minsky dice, si la empresa tiene si sus ganancias antes de impuestos, esas son las normas contables, de ganancias antes de impuestos se deben pagar los compromisos de deuda. Si alcanza para pagar principal y vencimiento de deuda, vamos bien, porque la deuda tampoco es el diablo, no estoy diciendo eso, no estoy satanizando la deuda, es cómo se compone la deuda y cómo se repaga. Si alcanza para eso, vamos bien. Si no alcanza para el principal, sino para puros intereses, nos preocupamos. Y si esas ganancias antes de impuestos ya no alcanzan ni para pagar intereses, estamos en financiamiento Ponzi.
así es la idea. No sé si respondí. Gracias. Pues gracias. Y para cerrar, ¿verdad? La evidencia empírica coloca las exportaciones, ¿no? O sea, como un principal factor de atracción junto a los costos laborales. Y detrás de estos indicadores, pues se encuentra desde una perspectiva histórica el papel que desempeña la política industrial, porque más allá de los modelos de desarrollo, la política industrial desde la ICI se concentró, ¿verdad?, en desarrollar una industria, ¿verdad?, automotriz con las características especiales que ya comentamos, junto con otro factor, me parece, de estructura, ¿no? La geografía, la vecindad geográfica con Estados Unidos, y el papel de las instituciones, conocer cómo el Telecan y luego el TEME contribuyeron a acelerar y desarrollar cadenas productivas exitosas en sus términos, ¿no? En comercio e inversión. Digo, porque hay un gran reto, me parece, en materia de proveeduría nacional y en materia, ¿verdad?, de... y claro, finalmente, dentro de los instrumentos, situar también el papel de los programas de impulso a las importaciones temporales como el IMEX, donde afortunadamente, ¿verdad?, esa administración ya está metiendo mano para evitar, ¿no?, algunas trampas por parte de empresas, ¿no? Con respecto a contrabando técnico, ¿no? Pero podemos seguir profundizando más adelante y sobre todo en clases sobre otras preguntas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, damos por concluida esta mesa y bueno,